Pues aquí estamos nuevamente, vamos a hacer un problema ya un poquito más elaborado de flujo magnético y variación de flujo magnético que va a generar una fuerza electromotriz en un solenoide. Dice, se tiene una bobina de 160 espiras de 8 centímetros de diámetro. El alambre conduce 12 amperes. En el centro de la espira hay un solenoide con su eje alineado con el eje de las espiras. El solenoide tiene 18 vueltas, mide 3.6 centímetros de largo y tiene un diámetro de 1.8 centímetros. Cuando se interrumpe el paso de la corriente en la bobina, desaparece el campo magnético que genera, lo cual ocurre en 0.08 segundos. Calcula la Fm inducida en el solenoide. Bueno, aquí está un dibujo, aquí están los datos, ahorita los analizamos. Aquí está un dibujo como si fuera la bobina con 160 espiras y que la corriente entre en uno de los alambres, en el alambre inicial. Cuando la corriente va por la regla de la mano derecha, el pulgar va en este sentido y el flujo del campo magnético, más bien el flujo, la dirección del campo magnético va hacia dentro de la espira, entrando por el centro de la espira. Y en el centro de la espira está un solenoide pequeño, de longitud pequeña. Ok, podemos pensar, hagan de cuenta, yo aquí tengo estos alambres. Estos alambres son simular el efecto de la bobina. Entonces, aquí en medio está el solenoide, más o menos de este diámetro. Puede estar así, pero no puede ser de esta longitud, es una longitud más pequeña. Entonces vamos a suponer que aquí está precisamente el solenoide. Ok, el campo magnético que genera las espiras de la bobina afectan directamente al solenoide que está aquí, en el área del solenoide. Y es donde se va a presentar una variación de flujo magnético porque va a cambiar el campo magnético que genera precisamente la bobina. Entonces hay que recordar que para una bobina con cierta cantidad de espiras, la fórmula está dada por la permeabilidad magnética del material, que en este caso es el vacío, el número de espiras de la bobina o el número de vueltas, como sea, y luego la corriente que pasa por la bobina entre dos veces el radio de la bobina. Como se apaga la corriente en la bobina, el campo magnético final va a ser cero. Y el campo magnético inicial era este, precisamente. Y entonces hay una variación de campo magnético final menos inicial, el final es cero, le restamos el inicial y simplemente me queda la relación del campo magnético inicial multiplicada por menos 1. Y eso va a cambiar, va a hacer que cambie o que se presente precisamente una Fm. Y esa Fm inducida, la fórmula está dada por la ley de Faraday, el negativo del número de espiras, pero ¿de quién? Del solenoide, por la variación del flujo magnético entre el intervalo de tiempo. Esa variación de flujo magnético es en el solenoide, ¿de acuerdo? En el área del solenoide. El área del solenoide no va a cambiar, lo que va a cambiar es el campo magnético. Entonces aquí es menos el número de vueltas del solenoide por la variación sería aquí el campo magnético por el área entre el intervalo de tiempo. Este campo magnético es perpendicular precisamente al área del solenoide. Entonces no hay que poner que distinguir qué es el campo perpendicular. Y el área es constante, lo que cambia es el campo. Entonces, al no variar el área, la Fm inducida quedaría como menos el negativo del número de vueltas del solenoide por el área del solenoide por la variación del campo magnético en la bobina entre el intervalo de tiempo. Y entonces vamos a sustituir en la fórmula aquella relación. Y entonces la Fm inducida va a quedar como menos Ns, el área del solenoide, que es pi por el radio del solenoide al cuadrado, es esta sección circular pequeñita. Y esto va a multiplicar a la variación del campo magnético, que es menos mu 0, número de vueltas de la bobina, por la corriente en la bobina, entre dos veces el radio y aparte este intervalo de tiempo. Pues ya me quedó mi fórmula, nada más que menos por menos se va a hacer más. Entonces voy a sustituir los datos numéricos, vamos a ver, sustituyendo qué me va a quedar. Dijimos que menos por menos más, número de espiras del solenoide, número de vueltas del solenoide son 18 por pi. El radio del solenoide, ¿cuánto es el radio del solenoide? Me dice que el diámetro en el solenoide es, aquí está el radio del solenoide, 0.009 metros. Entonces aquí es 0.009 metros. Recuerden que el diámetro era de 1.8 centímetros, la mitad es 9 milímetros. Ahí está, elevado al cuadrado. Luego esto, aquí multiplica.
multiplica a un 0, que es 4pi, por 10 a la menos 7, teslas metros sobre ampere. Se multiplica por el número de vueltas de la bobina, son 160, por la corriente de la bobina, que son 16 amperes, y se divide entre 2 veces, vamos a poner este 2 un poquito más bien hecho, 2 veces el radio. ¿Este radio de quién era? Es el radio de la bobina, ¿de acuerdo? Este es el radio de la bobina. ¿Y cuánto es el radio de la bobina? El diámetro era 8 centímetros, el radio es 4 centímetros, o sea, 0.04 metros. Y se multiplica por el intervalo de tiempo, que fue de 0.08 segundos, casi una décima de segundo. Entonces vamos a resolver eso, a ver cuánto nos da el resultado. Ahorita vemos el análisis dimensional. 18 por pi, por 0.009 al cuadrado, por 4 por pi otra vez, por 1 por 10 a la menos 7, porque no me permite, bueno, luego por 160, por 16, entre, abro paréntesis, aquí se abro paréntesis por la jerarquía de las operaciones, 2 por 0.04, por 0.08, cierro paréntesis, y esto me da 0.0023. ¿Qué unidades van a ser? Es lo que vamos a ver. Estoy hablando de una fuerza electromotriz, tiene que darme volts. Aquí estarían los metros cuadrados. Se multiplican por teslas. ¿Y qué son los teslas? Newton sobre ampere metro. Se multiplican por metros, se divide entre ampere. Aquí está teslas, metro ampere, por ampere, dividido entre, bueno, al dividir lo puedo poner en este mismo denominador, vuelve a aparecer metros y segundos. Y entonces hay que recordar que metro por metro, metro cuadrado se va a ir con metro cuadrado. Newton metro es joules, un ampere se va con un ampere, y ya me quedó joules sobre ampere segundo. Pero el ampere es coulomb sobre segundo, multiplica segundos, se van, y joules sobre coulomb son volts. Entonces queda 0.0023 volts, o sea, de 2.3 milivolts. Si quisiera poner E, es, este quedó muy mal. Esta fuerza electromotriz es 2.3 milivolts. No me gustó esta FEM. Esta fuerza electromotriz es muy pequeña. Bueno, ahí le dejamos. Espero que entiendan este ejercicio, ya no era tan fácil. Nos estamos viendo.